Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de La Voz Responde, ese programa semanal que trata un poquito de darles consejos jurídicos y también, bueno, pues de informarle cosas que pueden ser muy útiles a los consumidores. Este es uno de esos programas en los que abrimos un poquito, ¿no?, el foco y más que alumbrarle en cuestiones jurídicas, le informamos de cosas que tienen que ver con los consumidores. Ya saben que cuando fueron las elecciones municipales dimos varios enfoques de cómo funcionan los municipios. Tuvimos a un secretario municipal que nos dijo cómo se organizaba, ¿no?, a nivel jurídico un ayuntamiento, en fin, la distribución de licencias, tal, bueno, cómo era la parte menos visible, ¿no?, los ayuntamientos. También pues hablamos en su momento de cómo se elegían a los propios concejales, a los diputados provinciales. Bien, eso ya ha ocurrido, ¿no? Es decir, ya han pasado las elecciones municipales. Pero bueno, nosotros pensamos volver a centrarnos en lo jurídico, pero de repente se han convocado unas elecciones generales que algo vamos a iluminar a nivel jurídico y de funcionamiento interno, no desde luego político. Para eso hay otros programas en la cadena y desde luego pues lo hacen muy bien. Nosotros nos vamos a enfocar en cómo es aquello por dentro. Entonces, pensando, ¿quién nos puede decir cómo va el Parlamento? Claro, traer a un actual diputado, bueno, ahora ya cesaros, digamos, ¿no?, porque están disueltas las cámaras, pero bueno, aunque estén en la Diputación Permanente, aunque vayan en listas, no tenía mucho sentido, lógicamente aprovecharían la ocasión para hacer algo de política. Entonces dijimos, pero vamos a ver, pero si tenemos en Ferrol a una de las diputadas constituyentes, las poquitas, ¿no?, que quedan ya en toda España, entonces, ¿cómo no vamos a traer a esta magnífica invitada a la que siempre hemos tenido mucho cariño en este programa, que es Nona Inés Vilarino? Muy buenas noches, Nona. Buenas noches. Bien. Y muchísimas gracias por darme esta oportunidad, que a mí me encanta comunicarme con los ciudadanos. Muy Tanto bien. es así que cuando voy por la calle, mis nietos sobre todo me dicen, yo no quiero ir contigo, porque siempre encuentras a uno que te para, te habla, y a mí me encanta eso. Y en televisión sé que estoy hablando para mucha gente y espero que me crea. Claro. Porque hay tal grado de incredulidad con todos los que hemos tocado de alguna manera la política, que yo ahora quiero decirles que lo que voy a contar es si lo sé. Si no lo sé, no contesto. Claro. No, pero Nona, es un placer tenerte aquí, ya lo sabes, has estado varias veces Muchas en La Voz gracias. Responde en estos años, ¿no?, de andadura que llevamos, pero claro, a veces se habla, fulano ha sido diputado y uno cuesta, ¿no?, a veces ver qué aportaciones ha tenido, ¿no?, pues a la política, pero claro, es que Nona ha estado ahí desde el principio, ha estado en las primeras Cortes, es decir, ha estado cuando fueron las famosas primeras elecciones, ¿no?, el 15 de junio del 77, ahí estaba Nona, encabezando, bueno, no sé qué puesto ibas de la lista por Coruña. Pues iba de 4 en las primeras y de 2, o sea, yo progresé adecuadamente de las primeras a las segundas. Claro, pero ahora se dicen muchas cosas, ¿no?, desde el ámbito de los departamentos, bueno, de igualdad, ¿no?, los ayuntamientos autonómicos y ya no digamos a nivel estatal. Pero caramba, digamos que con cuotas, con otras facilidades es otra cosa, pero ser diputada supongo que en aquel entonces no era fácil. Pues tan difícil era que solo fuimos 25 en toda España. 25 de 350. De 350. Y yo además he de decir, y no es por falsa humildad, yo he sido diputada porque era mujer. En Ferrol buscaron una mujer y dio mi perfil, porque yo no había estado, yo era una persona de una familia normal, que le costó mucho trabajo a mi madre viuda darme la carrera, y es curioso porque antes de que, cuando murió Franco, pues más de una persona se acercó a mí durante esos años, porque yo daba clase y tenía muchos alumnos cuyos padres venían y alumnas, y me decían, tú tenías que meterte en política ahora que va a haber democracia y tal. Y efectivamente fue un privilegio, porque yo cuando fui la primera vez me recomendaron, por así decirlo, y fue una recomendación, pero lo pongo entre comillas, padres, una asociación de padres a cuyos hijos les había dado clase durante varios años, y fíjate qué manera más bonita. Claro, pero Nona, fíjate que estás contando cómo fue tu paso por la política y cómo llegaste a las listas, pero yo creo que los telespectadores, ahora que están viendo las noticias de cómo se confeccionan las listas, yo creo que no ven ninguna analogía. Es decir, tú mismo estás diciendo cómo les habían hablado, es decir, tú vas en las listas por un prestigio. Yo creo que no está pasando ahora en las listas Sí, actuales. bueno, eso es evidente. Alguien puede pensar o estar más o menos de acuerdo con que yo era una persona prestigiosa, porque no era una persona muy conocida, pero yo en el ámbito docente era una persona muy conocida.
yo le he dado clase en mi vida a 20 y pico mil chavales y chavalas, Nada y menos. entonces ya le daba a varios cientos o algunos miles en total en los años que llevaba docente. Yo tengo que decir que sí, poco, mucho, sobre todo que se buscó un perfil que yo me siento orgullosa de que hayan visto en mí ese perfil. Se buscaba una mujer joven, universitaria, de trayectoria social, de moderación, de no estar vinculada a ninguno de los radicalismos que había entonces, que ya los había, y que pudiese ofrecer una imagen de persona que tenía un trabajo al cual podía volver y que no entraba en la política, pues para decir, tenemos a una mujer bueno, pues que va a dar testimonio de cómo las mujeres, aunque tal... O sea, que me siento muy orgullosa de eso, muchísimo. No es para menos. Yo lo digo porque muchas veces vemos peleas internas dentro de los partidos, pero los argumentos que no aparecen, ¿no?, encima de la mesa son el de, es que algo, por cierto, que estás contando tan anglosajón, de es que es bueno en esto. Eso que es muy anglosajón, pero no lo vemos, ¿no? Parece que estas disputas internas para confeccionar las listas que aún no han sido, bueno, aún no han sido publicadas, es decir, estamos en un periodo en el cual, hoy es viernes, y estamos viendo como aún los partidos no han cerrado, ni mucho menos las listas, pero los argumentos que se barajan para que vaya fulano o citano no parece que tengan nada que ver con la autoridad, además, el prestigio. Mira, no había primarias, ¿no?, pero se encargaba a los gestores de este partido político que me vino a mí a proponer, se les encargaba que buscasen en la sociedad, no estábamos con los dedos qué tal, o esto otro, no, buscasen en la sociedad, no aquí solamente, que buscasen en la sociedad personas que tuviesen una profesión, que fuesen buenos en su profesión. Que aportasen a la política. Que aportasen, claro, porque si tú no has hecho en la vida... Nada. Y ahora, claro, entonces no se podía haber hecho política porque la democracia no había, ¿no? Pero se podía hacer vida, como actividad social, y se podía, vamos, mira que yo no he ido a cursillos, no he tenido conferencias con padres, no he tenido muchísimas actividades relacionadas con la docencia, evidentemente, pero yo ya tenía una gran inquietud política, y había tenido mucha curiosidad, que es la madre del saber. Sí, por supuesto, no, así empezó la filosofía, ¿no?, a hacerse preguntas. Sí. Bien, y una cosa un poquito que también, digamos, bueno, pues aclaras, ¿no?, con tu reflexión, es que a pesar de que el propio líder, ¿no?, del CDS, que era Adolfo Suárez, sí provenía del régimen, pero no se quiso rodear de gente que estuviera en el régimen, todo contrario, ¿no?, que es a lo mejor lo que llegaba a pensar alguna gente, bueno, es que seguro que Adolfo Suárez se rodeó de gente del régimen. No fue así. Para nada. Además, yo que he tenido que sufrir hasta, digamos que, acoso puede parecer muy fuerte, pero un cierto acoso aquí ciudadano, porque consideraban a Suárez un traidor y un comunista, y entonces pues ya sabemos que Ferrol siempre estuvo dividido un poco... Los franquistas, obviamente, ¿no? Claro, entonces pues claro, entonces era yo una persona repudiada porque me había unido a una persona que había cometido perjurio, porque había jurado, las palabras eran estas, había jurado respeto a los principios del movimiento. Entonces, bueno, el movimiento fue una circunstancia en la vida de Suárez, como en la de tantos millones de españoles, porque no olvidemos que Franco murió en la cama. Es verdad que no hubo ninguna revolución. No, es verdad que los que él estuvo con Franco en el gobierno y fue secretario general del movimiento, pero quien haya conocido a Suárez, por poco que lo haya conocido, es tu caso, claro, sabe que yo lo he conocido mucho, desde luego, y sabía que eso era algo que, o sea, el hecho de traer la democracia a España, de contribuir y de incorporarse a la transición, no le llamaba así, pero al proceso que tenía que llevar a España a la democracia sin traumas, pues Suárez es lo que tenía en la cabeza. Que supongo, Nona, que tú notabas, ¿no?, en las muchas conversaciones que tuviste con él, porque me consta que tenías mucho trato. Muchas. Claro, pero supongo, digo, que Adolfo Suárez llegaba a tener mucho peso encima, ¿no?, porque la responsabilidad que le llegaron a atribuir, ¿no?, ser una especie de puente entre el franquismo y la democracia, ¿no?, que el rey deposite en ti, mira, tú eres la persona que vas a pilotar todo lo que luego se llamó la transición, debía estar un poco abrumado, ¿no? Además, mira, coincidieron dos circunstancias.
su gran mentor fue Herrero Tejedor, su gran mentor, que se murió en un accidente dramático porque Suárez quedó destrozado. Y yo eso no lo viví al lado de Suárez porque fue antes, pero Torcuato Fernández Miranda, que la gente ya no se acuerda de él seguramente porque yo ya soy muy mayor y estuve con Torcuato en estas circunstancias en las que yo me moví durante esos años, fue el gran muñidor de la transición y fue principalmente el que ante el rey defendió la candidatura de Suárez, que fue absolutamente sorpresiva, porque bueno, había otros señores de mucha trayectoria que seguramente lo harían muy bien. Y que venía precedido todo de algunos fracasos sonoros, Claro, ¿no? De claro, personas que habían puesto antes. Y yo recuerdo, bueno, yo obviamente Okay. no, pero luego archivos, ¿no? Y documentales que he visto, como por ejemplo lo recibía un periódico muy importante en ese momento, recibía un paso atrás. Cuando designa Suárez, Claro. yo recuerdo, bueno, estoy pensando en la portada del País, Claro. que era un paso atrás. Madre mía, fue una zancada hacia adelante, pero que nunca, yo creo que además no defraudó jamás. Y de Suárez podemos hablar aquí porque realmente no estamos haciendo propaganda de nadie. No, en absoluto. Por Desde luego desgracia- nadie sigue su legado. No, por desgracia, nadie, y cuando decimos nadie, es nadie. Hay un silencio sepulcral que yo no entiendo. Yo estoy arreglando mi librería, metida en una historia, y aparecen libros maravillosos que uno que publicó Lobo de Galicia, que pone el nacimiento de un mito, y Suárez, ¿no? Y digo, qué poco mito tenemos y cuánto mito deberíamos de tener. Claro. Que tuvieron igual de mérito los que le acompañaron en ese proceso, los líderes, que supieron dejar de lado sus intereses partidistas y buscar la reconciliación. Pero de verdad que Suárez merece un lugar en los libros de texto. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, Nona, cuéntanos un poquito, la gente ahora bueno, va a tener la oportunidad, bueno, dentro de unas semanas, en concreto el 23 de julio, de votar. Desde tu perspectiva, porque claro, todo se desdibuja, ahora todo en las teles aparece fulano, pero bueno, la gente, los medios de comunicación, ¿no? Pues se centran mucho en los líderes, ¿no? Y tal. Pero cuéntanos, si te parece, Nona, ¿qué se hace en el Parlamento? Bueno, en el Parlamento se pueden hacer dos cosas. Considerar que tú estás allí porque eres miembro de un partido y que tu única misión es votar lo que el partido te diga. Y no molestar al jefe. Eso, y cuidado, no vayas, porque hay muchas reuniones de los grupos parlamentarios. Ahora digo rápidamente cómo es la gestión, porque eso no ha cambiado. Sí, sí. Ellos puedes pasar olímpicamente. O puedes correr el riesgo de, en la medida de tus posibilidades, participar en todo lo que puedas. Todo lo que puedes no es el pleno. El pleno, cuando los espectadores vean el pleno y las votaciones, estamos en el proceso final. Allí se llega después de un montón. Es la foto, digamos. Claro, final, en donde se ¿Y qué aprueba. hay previamente, Nona? Previamente, pues depende de quién envíe el texto al Congreso, porque hay veces que no se entiende bien esto, y esto es importante. Si el texto es de un grupo parlamentario, es una proposición de ley. Y luego los del Gobierno son proyectos de ley. Entonces, llegan al Congreso por una vía o por la otra, se registran y la primera cuestión es la toma en consideración, por así decirlo. Es decir, si ese proyecto se va a tramitar. Los del Gobierno, naturalmente, cuando se envían se tramitan todos. Pero una proposición de ley puede que no tenga los votos suficientes para seguir adelante, aunque se haya Pero se llega a discutir, ¿no? Aunque no se le haya ocurrido al grupo Se mayoritario. llega a discutir si se tramita, pero en el fondo no se suele entrar, aunque se hablan así cosas y eso. Si la propuesta es razonable, aunque no se le haya ocurrido a los grupos que mandan, se llega. Es igual, tú piensa, y no vamos a hablar de política, pero piensa que la reforma de la ley del sí es sí solo se tomó en consideración, hubo otras iniciativas de otros grupos políticos para que se cambiase, pero solo se tomó en consideración, solo se aprobó, cuando la propuso el Gobierno, o sea que... Casualmente. Casualmente. Entonces, hay mucho politiqueo en esto, si lo dices tú no, y luego a ver cuánto espero para decirlo yo, porque lo que dices es razonable. Pero la discusión dentro, esa que no se ve en los medios de comunicación, ¿es política, jurídica, mixta o viene todo ya muy masticado? Hay un poco de todo. Dentro de... No, o sea, el espacio para discutirla es muy amplio una vez que entra, porque, por ejemplo, no se hace así sin más, porque dices, bueno, ¿y qué pasa? Se reúnen, bueno, para empezar el Parlamento se divide en comisiones.
trabaja dividido en comisiones de las distintas materias, la Comisión de Cultura, la de Educación, la de Interior, la Comisión de, estabas tú, ¿no? de Defensa. Yo estuve en Educación, que era donde fui portavoz además, dedicando grandísima parte de mi tiempo, pero también estaba en Defensa, en donde he aprendido muchísimo. Viniendo de Ferrol. Claro, es que además es una cosa que la pedí y estoy absolutamente satisfecha de todo lo que aprendí, sobre todo. ¿Y llegaste a estar presente en la Comisión de Secretos Oficiales, esa tan polémica por personas que No, es que creo que ni la había, no se habían constituido en la primera legislatura, ¿no? Y no sé si en la segunda, puede que sí, pero fíjate, siempre he tenido una máxima yo en ese sentido. Nona, no te comprometas más allá de lo que tú crees que puedes ejercer responsablemente. Y entonces yo, con la poca experiencia con la que llegué al Parlamento político, que de la otra tenía mucha, de la vida y de mi profesión tenía mucha, pues nunca hubiese aceptado estar en esa comisión, porque yo sé que hay filtraciones, las hay, interesadas además, y nunca querría estar en el foco de algo cuya filtración puede traer consecuencias muy graves para España, porque a lo mejor aún no estaba madura para no caer en la tentación de a un amigo muy amigo, a un periodista que tal, que yo tengo plena confianza en él, no es hacerle un off the record, sino decir, pero esto no lo vas a comentar, no. Y entonces nunca hubiese querido estar, fíjate, yo no hubiese sido nunca concejal de algunas cosas en el ayuntamiento por la presión que se ejerce sobre ti cuando tienes tanto poder. Porque la gente está confundida, tiene mucho más poder el concejal de urbanismo, el de Hacienda, etcétera, que un parlamentario, que incluso un ministro, que pueden muy poco, aunque hablen mucho y digan mucho. Eso también tiene que saberlo la gente. No hagan mucho caso de las promesas que se hacen mientras no tengan un respaldo presupuestario. Ustedes créanse las cosas cuando les digan a aquellos políticos en los que creen y que no los van a engañar, mira, y esto se aprobó con una partida presupuestaria. A lo mejor en el momento que se dice no se puede hacer, pero inmediatamente tiene que hacerse. Bueno, en fin, en Ferrol es muy fácil hablar de eso porque la cantidad de cosas que nos han prometido sin ningún respaldo presupuestario. Bueno, pues además no se puede aprobar nada, o sea, eso se aprueban intenciones, o sea, claro, van y haces una declaración de intenciones en el pleno. En Ferrol, de claro, cosas que se iban a hacer y jamás la ley de presupuesto reflejaba partida alguna. Hay parlamentarios que yo he presentado 400 mociones. Y yo pregunto, dime para qué ha servido una sola de ellas. Correcto, a eso quería también llegar. Vamos a ver, efectivamente hay diputados, incluso de la zona, que dicen, yo he hecho muchas iniciativas, muchas propuestas. Eso sí, al final no se ven trasladados en ley, con respaldo presupuestario, ¿sirven para algo? Mira, si las presentas como tales, para sacar unos minutos de prensa, para nada. Lo que hay que hacer es en el seno de las comisiones, porque mira, vuelvo a donde estaba, después de que entra la ley en el Parlamento y se aprueba la toma en consideración, eso, bueno, esos trámites que dicen, en resumen, cuando se aprueba que se va a discutir, que se va a trabajar, porque hay que hacer cosas cuando llega la ley, no se aprueba casi nunca textualmente como está, ¿no? Se constituye una ponencia pequeña, con representación de todos los grupos políticos, en la que, eso lo entiende casi toda la gente por la ponencia, los constituyentes, los que llaman los padres de la patria, eran los ponentes, los que han hecho el texto realmente. Bueno, pues se constituye una ponencia para que discuta y luego se reúne la comisión, que es la que, con ese texto ya hecho, pues discute. Y ahí es donde hay que trabajar. Y donde se pueden, como las sesiones de las comisiones, no es que sean secretas, pero de hecho lo son, porque no interesa a nadie pasarte 400 horas al periodismo si no sabes, salvo que sean asuntos políticos de mucho calado, pero cuando se trata de temas, de artículos, de redacción final, de cómo quedan, es que lo que hay de diferente a veces con aportar, y les voy a poner un ejemplo, porque del que me siento especialmente orgullosa, y ahora ya puedo decirlo. No es lo mismo poner un verbo en un tiempo que en otro. Si tú pones, y voy a obviar los detalles para que no se crean, los poderes públicos podrán ayudar a los centros docentes
no públicos que reúnan las condiciones establecidas en la ley. El artículo 27 de la Constitución. Exactamente, mira cómo te lo sabes. Podrán es algo que se puede hacer. Y Miguel Herrero y yo conseguimos cambiarlo por ayudarán, que es un imperativo. Y oye, pues estarán muy agradecidos todos los centros Mucho, concertados mucho. que hay Ya en no se España, acuerda, que son casi todos. Ni lo saben. Mira, en aquella época yo, como era portavoz, aunque era adjunta, era la que realmente yo era portavoz, porque el portavoz era, bueno, Miguel Herrero, algún otro, pero siempre Nada menos, era... un par de la Constitución. Sí, sí, pero ellos, realmente la que trabajaba y la que hablaba con los grupos Sí, pues no era tenía yo. tiempo. Claro, y entonces he hablado con todas las asociaciones de España, con todas las que, bueno, todas es mucho decir, pero todas las que me lo pidieron hablé con ellas y durante mucho tiempo he recorrido España explicando estas cosas de una manera no pública, porque no me invitaban las asociaciones de padres y también centros públicos, institutos, etcétera, para explicar no solo el artículo 27, sino el estatuto de centros. Y eso bueno, era riquísima la discusión en comisión, Sí, riquísima. Pero una cosa, Nona, que estamos ya en la recta final, de hecho me están avisando que nos queda ya muy poquito tiempo. Una cosa a la que presumen continuamente cuando se acercan las elecciones los representantes de la comarca, ¿no? A nivel Congreso y Senado, los que aspiran a serlo, los que lo fueron, es de que luchan mucho por Ferrol, hacen muchas iniciativas. Tú, desde tu experiencia, Nona, has estado ahí, como ellos. Has estado en una época pues muy incipiente, en la cual pues lógicamente aún todo era muy débil, ¿no? Se estaba todo asentando. Pero tú crees sinceramente, con independencia de colores políticos, ¿tú crees que los representantes que hemos tenido desde tu época hasta ahora, de verdad, más allá de propuestas en las que llaman a la prensa y dicen vamos a hacer esto, hemos propuesto esto, ¿tú ahora crees que en eso, ahí donde se cortó el bacalao, luchan de verdad por los intereses de la ciudad? Mira, yo creo que también depende mucho, ¿no? ¿O hacen todo lo que podrían hacer? Yo creo que depende mucho de la persona. Aquí hay, para mí la clave existe en cuánto tú tienes de prestigio y autoritas en tu propio partido. Es decir, aquel que no tiene otra cosa que hacer ni quiere hacerla, pues no le cuesta nada escribir una propuesta y el partido le dice que la lleve al pleno, bueno, pues muy bien. Pero aquellos que realmente están dispuestos a una cosa muy difícil, que no la hace casi nadie, a enfrentarse a su propio partido, ya no digo públicamente, que me parece que no, sí, en el seno del grupo parlamentario. Ha habido gente que se ha plantado y que ha dicho yo por aquí no paso, ¿eh? Y yo ahora no vengo aquí, y además lo hemos dicho, a revivir tiempos que a lo mejor la gente ni creería las cosas que se pueden haber conseguido, tanto por luchar como porque los compañeros que te debían de acompañar, aunque fuesen de otro partido, no te acompañaron. Y hablo de una cosa bastante neutra como es la Escuela de Artes y Oficios, que se cerró cuando todos, o la Escuela de Aprendices, por la que tuvimos que haber luchado, porque hoy lo que se está intentando hacer justamente son cosas muy parecidas a eso, que eran los que representaban, sobre todo la Escuela de Aprendices, la verdadera formación dual, que no se podía hacer como era, pero no se debió de perder nunca ese tesoro de una empresa. Y luego no quiero, porque como no tenemos tiempo, por tanto, claro que se consiguen cosas, pero cuando eres capaz de poner los intereses que tú has prometido defender por encima de los intereses de partido. Y otra cosa que no debemos olvidar, el diputado tiene que trabajar en su circunscripción. Y esas horas que tiene fuera del Parlamento deben ocuparse para recabar la información que necesita de cuáles son de verdad los posicionamientos sobre determinadas leyes, que las hacemos allí como a espaldas y nos parece que los ciudadanos pasan, hay cosas que les afectan mucho y ellos nunca llegan a saber lo que dice el artículo 4, 5, 6, ya sé que es muy aburrido ir por las parroquias o por los pueblos. Pero sí es tu trabajo. Claro, pero ese trabajo se olvida muchísimo. Claro. Bueno, perdón, estaremos aquí horas y horas, no podemos estar más de acuerdo con tu reflexión final, que tiene un aire pues claramente anglosajón. Pues es que me gusta mucho. Este programa siempre ha tenido una orientación muy anglófila, pues no podemos estar más de acuerdo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre, Nona, tenerte aquí y agradecerte tu Yo me despido de los televidentes pidiéndoles una cosa: traten de conocer a sus políticos.
Si les dejan, porque algunos hay que no aparecen por aquí nunca, pero si les dejan, traten de conocerlos. En la cercanía es como podrán conocerlos bien, si les dejan. Muchas gracias, Nona. A ti, como siempre. Bien, pues, queridos Oye, amigos, qué bien. espero que les haya gustado este programa y nos vemos en la próxima edición. Abogado Responde. Hasta la próxima semana.